Sí, Deuteronomios capítulo uno, Deuteronomios capítulo, perdón, números uno, del 1 al 18, de 1 al 18. Mire este título que puse acá en esta presentación, que les voy a compartir. ¿La están viendo bien ahí, cierto? La presentación. Eh, Sí, no sé señor. cómo hago para que la puedan ver ahí, no sé si alcanzan a ver. Ok, dice, Dios no te levanta para ser grande, sino para servir en intimidad. Me gustó mucho ese título. Este título y todo parte del ejemplo mismo que el Señor nos hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante, donde dice que Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Y la realidad es que el pueblo, digámoslo, cuando el Señor estaba aquí, llegó aquí a la tierra, estuvo aquí en la tierra, el pueblo de Israel, los que estaban allá en Israel, los judíos que conocían la escritura, ¿cierto? Ellos esperaban un Mesías o tenían el pensamiento de un Mesías, como lo decíamos esta mañana, no un Mesías sufriente, no un Mesías que viene a servir, sino a que le sirvan, sino no un Mesías que viene a entregar su vida, sino que viene a proteger a su pueblo y a vengar todo el mal que le han hecho a su pueblo, ¿cierto? Entonces ellos, pues el Señor dice, no, yo no he venido a que me sirva, sino a servir. Entonces eso es un choque, porque usted está esperando un hombre fuerte, poderoso, un rey que viene a arrollar, que viene a gobernar, que viene a imponer. Y resulta que no, él viene primero a redimirnos. Se está cumpliendo lo que la ley de Moisés y los profetas hablaban en relación a él. Lo vimos esta mañana. Es la Torah viviente. Entonces, eh, partimos de esto. Y la imagen que tengo ahí es una imagen que pues, simboliza, ¿no? Lo que él hizo, le lavó los pies a los discípulos. Vamos a ver parte de eso en la enseñanza, pero todo lo tomamos en cuenta es cuando Dios levanta mi cabeza, cuando Dios me restaura, no es para enseñorearme, no es para pavonearme, sino para servir a los demás, ser de bendición a los demás. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer números uno desde el 1 al 18 allá por los de Zoom? Es que los de Zoom para que todos los escuchemos. ¿Lo leo, no? ¿Qué hay? ¿Quién? ¿Quién? Ah, Betty, dale. Lo puede leer Dice, todo. Ah, ¿sabe qué? sí, Lee solamente del uno al 5 y pega un saltico porque son puros nombres y después del 16 al 18 nomás. ¿Sí me hice entender? del 1 al 5 y del 16 al 18. Exactamente. Muchas Dice, gracias. habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus casas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que están con vosotros de la tribu de Rubén: Elisur, hijo de Sedeús. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Ok, gracias, Betty. ¿Qué estamos leyendo acá? ¿Qué está pasando acá, mis amados, en este pasaje? ¿Qué está, qué está pasando? ¿De dónde arrancamos esta enseñanza? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué está pasando con el pueblo? A ver, los de Sur y los de aquí presentes.
que ya era el segundo año de la salida de Israel de Egipto. Ok. O sea que ya llevan 2 años prácticamente en el desierto, ¿cierto? Han habido unos procesos interesantes. Pero ¿qué paso van a hacer a continuación? ¿Qué paso van a hacer Intenso, ahí? Señora, intenso. No sé qué. no se entendió. Que un censo. Intenso. Un censo, dice ahí, ¿cierto? Sí, Pero si vamos a la palabra, y ahí sí tenemos que mirarlo desde el hebreo, para que vayamos aclarando, para que vayamos aclarando. Aquellos que tengan Strong, en Números capítulo 1 versículo, ¿dónde es que dice? En el 2, ¿cierto? Sí. Dice, toma el censo de toda la congregación, ¿cierto? Dice Sí. que toma el censo, tomar es nasá, y nasad significa o simboliza elevar. O sea, ¿qué quiere decir elevar? Que el Señor levanta, ¿cierto? El Señor lo está llamando, el Señor lo está restaurando, el Señor lo está eh, capacitando, y le está designando, ¿cierto? Y dice el censo. Cuando habla de censo, aparece Rosh. Y nota que Rosh es cabeza, cabeza. O sea, levante cabezas. Pero para que hayan, no vayan a tachar la Biblia, sino que coloquen, ¿cierto? No la tachen, simplemente hagan un circulito y colocan por un ladito. Tomar es elevar. Y censo no es un censo, sino que es cabeza. O sea, levante cabeza. No es que contó, sí, que levantó la cabeza. Levantó la cabeza. Está la cabeza es que tomó los que iba O sea, de toda la congregación. De toda la congregación. Es. Como se menea lo más fácil. Ajá. A ver, ¿escucharon a Marcelita? Es que es el strong. No, pero ella lo está diciendo como, es como sí, levantarlo. O sea, ¿por qué levantarlo? Porque está caído, ¿cierto? Entonces se está levantando. Pero más que sacudirse, porque no es que usted esté dormido, sino que viene un proceso de 2 años. Es que ahí lo dice en el verso 3. Este verso te lo está explicando. Dice, de 20 años arriba todos los que puedan salir de la guerra. O sea, lo que hizo es, en medio de la congregación, levantó, o sea, escogió los que podían ir a la guerra. Ujú. Entonces, si escucharon a mi esposa, ¿cierto? Los de Zoom. Sí. Ok, el versículo 3 lo explica, pero apartamos de eso, no es que tome y haga un censo, no, es que él levanta la cabeza, ¿cierto? De toda la congregación y ya pone una condición que es que tengan más de 20 años y estén preparados para la guerra. Cuando la Biblia habla de preparados o cuando da autoridad, es porque los ha capacitado. Pero no se nos olvide algo importante que me parece a mí que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué tenían que levantar la cabeza? Porque pues igualmente vienen de una esclavitud, vienen en un cambio de vida donde tenían que aprender a depender de Dios, donde ya habían vivido el proceso del becerro de oro, había habido el proceso de que muchos murieron por el pecado, donde había el proceso de que hubo gente muy rebelde. Entonces, ellos están afectados y es necesario que el Señor intervenga en nuestras vidas. Por eso el título, Dios no te levanta para ser grande, sino que para servir en intimidad. O sea, si Dios te llama, si Dios me levanta, si Dios me restaura, no es para envanecerme, ni para enseñorearme sobre los demás, ni imponerme sobre los demás, ni creerme más que los demás. Ok, es que a mí Dios sí me quiere, y es que Dios sí me bendice. No, si tú eres restaurado, si tú eres levantado, es para que tú sirvas en intimidad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque no es mostrarse ante los demás, sino que verdaderamente en una forma silenciosa poder servir, poder ser factor de alivio.
Así como han sido de factor de alivio para mí, yo también de lo que recibo doy. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de los procesos que Dios hace en cada uno en particular. Lo que tú decías, por ejemplo, esta mañana, Angelita, que tú pasaste por un proceso que en este momento está viviendo Marcelita. Entonces, se convierte en una oportunidad de servicio, de servicio. No es que vaya a ser igual, ¿sí me hago entender? Sino de servicio, Pero de- sí, sí, pero no se compenetran. se compenetran, hay un acompañamiento, hay de una otra forma hay una solidaridad, de todas formas hay una esperanza, de todas formas hay un manejo, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que tú también tuviste la oportunidad de hablar con la hija de Luífer, ¿cierto? Que también son procesos. Que mire que se levanta la cabeza ¿con qué? ¿Con qué propósito? De servir en intimidad. No para pavonearse y decir, es que yo sí soy un teso, no, no, para nada. Entonces, sigamos acá. Entonces ya especifica el versículo 3 dice, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Ojo, mire que le delegan todo al sumo sacerdote. ¿Y a quién? Y a Moisés. ¿Sí? ¿A quién le está hablando el Señor? A Moisés, ¿cierto? Al comienzo. Claro. Moisés y Aarón. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero yo quiero que peguemos el saltico al versículo 16. Dice, vuelve y aclara. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes. O con esto, ¿qué entendemos nosotros? Así, sin entrar en detalle, ¿qué entendemos por un príncipe hoy en día? Así, sin entrar en detalle ni investigar. ¿Qué es un príncipe? ¿Un privilegiado o no? El príncipe de no es qué, el príncipe de cuándo, el príncipe. A veces es hasta mejor el príncipe que el rey. Porque el rey tiene que poner la cara, el príncipe no. ¿O no? Y ahora también le dicen a los niños, ahora a los niños, Eso. Entonces vamos a mirar acá qué es príncipe. Entonces el Señor manda a levantar la cabeza de los jefes de la tribu. Príncipe es nací en hebreo. Nací, que es representante. Pero viene, La raíz. pero viene una raíz que es nasá. Y nasá significa cargar, asumir responsabilidad. Exactamente. Dios te restaura para que tú asumas responsabilidades. Para que seas un nacido, o sea, uno que lleva una responsabilidad, no para que seas No es que tú tengas que pedir que te honren, que te elogien, que te atiendan, de ir que te con enaltezcas ante los demás, sino que tú lo que Dios está llamando, te ha sacado, es para que tú sirvas a otros. Es para que tú asumas una responsabilidad. de ahí el error que dice cuando leemos que Dios nos hizo reyes y sacerdotes príncipes, o sea, cuando habla de rey, de príncipe, entonces uno dice, ay, no, pues nos hizo las princesas, no, es para servir. Para servir, para asumir Sí, responsabilidad. Entonces vamos a leer el Salmo 119, 48. Si ustedes siguen el orden, mira, una de las formas de estudiar, vuelvo y lo repito, yo lo he dicho anteriormente, muy bueno lo de la inteligencia artificial, muy bueno, pero nunca dejemos de estudiar la Biblia, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial nunca va a tener, digámoslo, como el espíritu, no el espíritu de algo extraño, sino como la intención, como la motivación o el contexto, porque nosotros tenemos que tener cuidado porque es donde está antes la intervención de Dios en nuestras vidas, del Ruach HaKodesh. Entonces Dios nos da estas herramientas para mirar y cuando tú busca la palabra Nasá con el Strong H5375 y hace concordancia y mira que te lleva al Salmo, a muchos pasajes, pero específicamente va a ver el Salmo 119
versículo 48. ¿Quién me lo lee, por favor, de los de Zoom? 119:48. Sí, por favor. Listo. Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Ok, ahí nomás, gracias. Resulta que alzaré es el mismo Strong H5375. ¿Qué está diciendo? Ujú. Es mi responsabilidad, ¿cierto? Alzaré asimismo mis manos. ¿Qué son las manos? ¿Qué representan las manos? Lo que tú haces, Las acciones. las acciones. Usted que mire que hay una responsabilidad en ti. Mis acciones. Hay una responsabilidad en ti. Fueren, están aquí. No es que, ay, se me fue. No, señor. No. Si tú ya eres consciente de que no está bien, es porque está el poder de Dios en tu vida. ¿Que puedes cometer errores? Sí. Pero si el poder de Dios está en ti, el Ruach HaKodesh, él mismo te va a redarguir y él mismo te va a llevar, así no es. Lo que estás haciendo no está bien. Tienes que vivir, tienes que hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Pues de lo que hablamos esta mañana. El que es hijo, Dios lo corrige. No disciplina de rejo ni de garrote, no. Lo corrige, lo entrena, lo enseña, lo capacita. Y el que no es hijo es bastardo. ¿Y qué pasará con él? El día del juicio. Lo deja. Haga lo que quiera con su vida. No eres hijo. Es bastardo. ¿Cuándo vendrá? Cuando venga el día final, ahí viene el crujir de dientes. Vete, hace y no le pasa nada. Peligroso. Se acumula todo para ti. Siempre pongo el ejemplo de los hijos. Pueden acabar la casa, pero si mi hijo está haciendo algo malo, venga para acá que usted es mi hijo. Usted no lo hace, mi hijo. Porque usted es mi responsabilidad. Yo tengo que enseñarte y educarte. Entonces aquí está dando, en mi responsabilidad, dice, en mi responsabilidad, mis manos a tus mandamientos. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo cambia? O sea, no es que, ay, se me escapó. No, ya eres responsable, ya lo sabes, ¿no? Ya tienes que hacerlo. Yo te voy a recordar. Ahora miremos otro salmo. El Salmo 126, versículo 6. ¿Quién lo lee de lo de Zoom, por favor? Yo lo leo. Dice la Gracias. palabra. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ok, gracias, Carmencita. Bueno, Resulta que dice el que lleva, ahí está el estrón, Nasá. O sea, el que es responsable de lo que está sembrando. O sea, el príncipe, lo que en castellano nos llaman Lo príncipe, que llaman príncipe en castellano. que sea un lugar La pregunta es, de- mis amados aquí, mis amadas las presento y mis amados los censuran. La pregunta es, ¿eres consciente de lo que estás sembrando hoy? No le vaya a echar la culpa que es que me dijeron, que es que me engañaron, que es que yo no me di cuenta, que es que me metieron por la parte de atrás de la casa, que no, señor, consciente o inconsciente, tú eres responsable de lo que estás sembrando. ¿Qué semilla estás sembrando? Entonces aquí está hablando de responsabilidad. Ah, es que yo no pensé que eso fuera así. ¿Y por qué no averiguó? ¿Por qué no investigó? ¿Por qué no preguntó? Entonces mire que hay una responsabilidad. y más como Por ejemplo, hoy día. con todo el respeto de todos los que están aquí conmigo mismo, es cuando yo le dije a mi esposa en estos días, busque sobre ¿qué? Donde hay gente más longeva, ¿cómo se llaman los lugares? Las zonas azules. Las zonas azules. ¿Cuáles son Vamos las allá. características de las zonas azules que son lugares de la gente más longeva? La alimentación. Primer punto. La alimentación, el ejercicio, Segundo. el descanso, la tranquilidad.
La vida vida social. social, tranquila, la vida familiar. ¿Sí se dan cuenta? Ay, es que los colombianos somos así, es que los antioqueños, no, señor, somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos una identidad y la identidad nos la da la escritura. Y nosotros como príncipes responsables de Sí. nuestra vida, tenemos que tener cuidado, porque esta carnita jala mucho. Entonces, que el dulcecito, que no sé qué, que la grasita, que por aquí, que el heladito, que tantas cosas que nos, ¿sí o no? Nos borbandean. Yo sé que a usted no les pasa eso, pero si de pronto le pasa a alguien, usted lo tiene. Bueno, Pero hay que asumir responsabilidades. Responsabilidades. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, vamos a continuar. Entonces, mira esta frase que saqué acá. En el reino, que estamos con ese tema y sigo con el tema del reino. Porque, ¿sabe por qué reino? Porque la cultura del reino es ya algo incorporado a tu vida, cuando hace parte de tu vida, cuando ya tú ni te das cuenta que lo haces, pero lo haces. Entonces, en el reino, ser levantado significa cargar una responsabilidad y servir. Y uno busca privilegios. Ah, es que los hijos de Dios no sufren. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo si el mismo Señor dijo, si esto hacen con el árbol verde, qué no harán con el seco? Y en el mundo habrá aflicción. En el mundo habrá aflicción. ¿Por qué decimos nosotros? Y eso, no, que no te pase. ¿Quién dijo que no? Con la cuenta estrecha. Porque es que a veces, como que pareciera que lo pudiéramos a la par, el tener problemas, enfermedades o el morirnos con el pecado, no. Que este cuerpo se deteriora. O otra cosa, pastor, la gran mayoría de las personas te pueden decir, si tú eres una hija de Dios, corroboras tanto, y tú eres una buena hija, y tú eres una buena madre, y tú eres esto y eso, ¿por qué te pasa con eso? Porque estás enferma de cabeza, lleva luchando 10 años con eso, te duele aquí, te duele allá, Como es una ¿por creencia. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y es lo primero que me dice. Entonces, no Bueno, entiende uno, bueno, no entiende uno. démosle respuesta aquí a Angelita a su Sí, se lo planteamiento. pregunto, por eso se lo pregunto a uno, la gran mayoría de ¿Se escucharon ahí? Sí. ¿Sí escucharon lo que dijo Angelita? Los de Zoom. y dicen eso, y dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Y ¿Dónde está, No, no, los de Zoom. dónde está tu No, Dios? no se entendió bien. No, no, no se entiende bien. Bueno, no, no, no escucharon, pero Angelita dice que hablando de este tema, De la salud. que el tema de la salud, el tema de lo que vivimos, las luchas que tenemos, los problemas que tenemos aquí en esta tierra, porque si tú oras, si tú buscas la Biblia, si tú guardas Shabbat, si tú haces esto y te pasa eso, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Abro el micrófono. Que Dios permite que ustedes que están con organizando aleluya y mire cómo vive. Ajá, ¿Ya? Es- la pregunta del millón. A ver, contésteme pues. Es que el hecho de estar en los caminos del Señor no quiere decir que no nos va a pasar nada. Muy bien. Ok. Mauro, Señora, yo te voy Carmencita. a, con- yo te voy a contestar con algo que me Vea, pasó hace mucho. ¿Aló? sí, dale, que vas a contar algo Yo, que te pasó hace mucho tiempo. yo te voy a contestar con algo que me pasó hace muchos años, cuando nena, tú y yo nos conocimos. Y yo estaba pasando Muchos por años. yo estaba pasando por una situación muy difícil y nunca se me olvida que yo le dije a ella que, pero que si estamos buscando el Señor, que si tal cosa, que yo, todo, ¿cierto? Y mira lo que me contestó. Te mantengo la tarjetica aquí. Ah, Me regaló una tarjetica que dice, hoy más que nunca estoy contigo. Me dice, siempre recuerda que Dios es un escultor y que los golpes de su cincel que más nos duelen son las que nos hacen perfectos. Qué linda. Se la respondí que belleza. La oiga, eso tarjetica hace tiene como 30 años. 30 años. Más o menos tiene, aquí la mantengo aquí. O sea, la niña, Sí, sí, Cita. sí, claro, Carmencita, en esa época tenía 25 años.
Sí, Eso, sería muy bueno. esas palabras Mira, de, pero muy, de Nena, esas palabras de Nena nunca las olvido y se las pero, agradezco Ojalá siempre. Carmencita, compártelo. El chavo rico, tengamos Vuelve a repetir todo lo que le dijo María. sí, para ustedes. Porfa. También, parce. Cuando estaba pasando ese momento difícil, me mandó una tarjetica que decía, hoy más que nunca estoy contigo. Esa es parte de la tarjeta del dibujo. Y me decía, Carmen, siempre recuerda que Dios es un escultor y que los golpes de su cincel que más nos duelen son las que nos hacen perfectos. Pero les Ay, somos copiando. no, pero ahí queda grabado y lo pueden ver después. Yo, Verá, yo se las pongo ahorita. ok, María, yo ok, quiero otra tarjetica. ¿quién la nota? Angelita, Angelita, más de Sí, 30 que yo años. quiero otra tarjetica. oiga, pero muy juiciosa la Carmencita, ¿no? Y qué pena con ustedes, pero yo estoy en firme a propósito de no hablar de experiencia ni nada de cosas, pero el testimonio de Carmencita no queda ahí solamente, Ah, no, porque todo lo que hizo Dios ah, en todo ese proceso y cómo vive en este momento Carmencita. Usted ve a Carmencita en este momento así como está, pero no sabe el agua que ha corrido por debajo. ¿Sí o no, Carmencita? Sí, total. Y le hiciste llorar, ¿ya? Que no la estás Ay, viendo, ya no, ya los años fueron pasando y el Señor es tan lindo que estas palabras de Nena fueron perfectas para la ocasión y fui respaldada por el Señor después de estas palabras de Nena. Yo te amo, Nena. tan lindo. También te amo mucho, Carmencita. Gracias, Nena. Bueno, amén. Así. ve. Y la sabiduría la da Dios, ¿no? La sabiduría la da Lo que Dios. pasa es que yo, Mayra, no he empezado el tema. perdón, Usted me yo, la- porque ese me decía, porque tiene También empiezo yo. porque contar amor, sí, Claro. porque, Es lo que yo digo, no, que porque hay de pronto no es experiencias el que tema, porque a ver, están escuchando a la nena o a lo María que, Sí, Elena. porque Carmencita cuenta eso, pero ella yo creo que ya no sabe, porque yo nunca he hablado con ella, se va a enterar ahorita. Es que cuando mi Carmencita me llamaba en esa crisis en la que ella estaba, yo estaba en una crisis peor que la de ella, porque yo en esa época era muy depresiva y pasaban los días y yo no me levantaba de la cama y no me bañaba por muchas situaciones que yo tenía. Y y me entraba una llamada de ella y yo estaba peor que ella. Ella no era a tiempo completo, ¿no? Yo no, yo simplemente la tenía a ella, pues, sí, como la habían asignado para compartirle el manual de crecimiento y bueno, y compartir con ella. Y yo me acuerdo que yo le decía a Carmencita, ¿y qué te ha dicho el Señor? Yo no sé si ella se acuerda. Y que él también decía, no, nena, esto y aquello y lo otro. Y yo le decía, hagamos una cosa, ve y oras y dile al Señor que te responda. Y cuando Dios te diga algo, me llamas. Entonces ya yo colgaba y yo era la que me arrodillaba a decirle, Señor, yo estoy peor. ujú. Entonces a mí eso me queda porque esa fue o sea, Carmencita fue el instrumento de parte de Dios para levantarme a mí de circunstancias muy difíciles. Bien, entonces me conmueve que todo eso no es mío, eso porque Dios se lo dio a ella y simplemente me usó a mí, pero ¿cómo usó a Carmencita para... ¿Y cómo trabajando usted con él? Trabajando él con ella, sí. Y yo le decía algo a ella, y yo le decía algo, le compartí algo a Carmencita, inmediatamente Dios me decía, ¿y tú? ¿Sí? Entonces a mí eso me conmueve porque Dios no necesita gente perfecta, Dios utiliza al que Él quiere y antes eso lo hace a uno crecer. Entonces me conmueve por eso. Entonces mire que te confirma que si Dios levanta tu cabeza, se levanta a ti es para que tú ayudes a otros, no es para que tengas privilegios, sino es para asumir responsabilidades. Me impacta mucho porque esto es del Señor, ¿cierto? Porque imagina que a meta tener todavía esa tarjetica, ese mensaje, pues,
Y que yo conocía, No, yo conocía a Laurita, que yo le decía la japonesita, Sí, eh, ella tenía 3 añitos o 4 añitos, algo así, ¿cierto? No recuerdo. Era muy sí, pequeñita y sí, ella era muy pegada a mí. Así como soy sí, color, sí. yo color muy pegajoso. niñas de Olive. Entonces, ella tenía 3, 4 añitos. Me acuerdo que yo iba, la acompañé una vez que tú me dijiste que te acompañara y fui a estar con ellos. Y yo nosotros no éramos directores ni nada, sino éramos, yo tenía mi trabajo secular y Pero ya estaban servíamos en la empezando. iglesia. Sí, servíamos en la Servíamos en la iglesia. iglesia. En esta misión. Yo llevo de pastor 27 años. Entonces, Sí. yo no era pastor, o sea, era una persona como cualquiera de ustedes, que está pues, secularmente, ¿sí me entienden? Pero bueno, usted mire que lo que Dios nos da, y aquí vamos a principios en toda la escritura. La imagen que aparece ahí, que me dio mucha dificultad conseguirla, porque hablando del tema del liderazgo, que no tiene nada de malo el liderazgo, pero infortunadamente el liderazgo se usa muy mal, tanto en las iglesias como en el mundo, ¿cierto? Se usa muy mal. Pero si ustedes detallan la imagen, los que están en Zoom, no solamente es ver las personas que van ascendiendo, sino que hay una mano que le sirve de puente. Me llamó mucho la atención esa imagen, por eso. Porque a veces lo que yo he vivido, por donde yo he pasado, pues hombre, yo soy factor de alivio, ¿cierto? Es como, yo entendí que, por ejemplo, ¿cuál es la función de un mentor? Un mentor es como un guía de turismo. ¿Qué es un guía de turismo? El que conoce un lugar y trae a otros el que ya conoce. O sea, le dije, vaya por acá, compre aquí, no se meta aquí, ¿cierto? Entonces, es eso. Pero es la mano de Dios que interviene en nosotros. Sí, es. Es Dios mismo obrando en nuestras vidas. Es el mismo Señor pasándonos por esos desiertos, porque eso lo aprendí yo hace muchos años. Cuando usted está en un desierto, acelera el proceso, porque normalmente cuando termina un desierto, viene un campo frondoso, cuando termina un desierto. Entonces, usted tiene que acelerar el proceso. Ante las adversidades, ante las circunstancias, ante los problemas, o tú retrocedes, te pasmas, te paralizas o agilizas. Y hay que soltar. Cuando está de por medio de la vida, cuando está de por medio de la vida, usted tiene que liberarse de sus cargas, porque si no se muere. Usted cae al mar, cae al agua, usted no se va a coger que en el equipaje, que las gafas, que no es que no. Yo me salgo de todo. Yo tengo que salvar que de la vida. A mí que no, que las gafas no sé qué, que el bolso no sé qué, listo, válido. Pero así como lo consiguió, va a conseguir otro mejor, tranquilo. Lo que yo hablaba estos días del tema de los ahorros. Si tú tienes un ahorro, entonces, ay, se está acabando el ahorro, pues entonces, ¿para qué era el ahorro? El ahorro se va a convertir en su seguridad. ¿Sí o no? O cuando uno invierte una plata en un fondo de inversiones y que resulta que no quedó, el fondo de inversiones no quedó nada, ay, se acabó la vida. No, no, hay que seguir. Aprende y sigue. Aprenda y siga. ¿Qué más puede hacer uno? Uno no puede llorar sobre la tierra más. Entonces, en el principio toda la escritura es lo que nos enseña. El caso de Abraham. El caso de Abraham ya no nos da el tiempo porque quería explicar muchas cosas, pero con esta Qué pena. enseñanza que he recibido yo esta tarde. Pero recordemos que Abraham, hablando del tema del servicio, es un proceso que Dios hace en la vida de Abraham, pero no era por Abraham, no, sino por lo que Dios hace, porque el Señor rescata del hoyo, no rescata. ¿Qué hizo con Abraham? Lo sacó de su tierra y su parentela y de la casa de su padre. ¿Para qué? Para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Y que a través de ese proceso, que pues igualmente significa, los hebreos no son los judíos ni los de Israel. El primer hebreo que llaman hebreo es Abraham, y ni siquiera había nacido eh, Israel o Jacob. Porque después de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, que cambia el nombre por Israel. ¿Sí me voy a entender? Y esa palabra tan bonita de hebreo que significa el que pasa al otro lado.
el que cruza al otro lado, el que pasa de la muerte a la vida, el que pasa del pecado a la santidad. El mismo Señor les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y el Señor te dice a ti, pasemos al otro lado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no somos conscientes que pasando al otro lado se levanta la tormenta y se nos olvida quién está con nosotros. Pero rapidito se nos olvida. Se nos olvida cómo nos ha sostenido, cómo por eso le estoy diciendo que el agua que ha corrido por debajo y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Historias. Pero Abraham dice, levantado para bendecir. Imagínense, Abraham es padre, digámoslo, en el sentido no padre de que los ha parido, sino que de él surgen muchas religiones. ¿De él surge qué? El Islam, El Islam, judaísmo. el judaísmo, el catolicismo y el cristianismo, que es la misma cosa. ¿Sí entiende? De él salen. O lo Abraham. reconocen. pues. Pero Abraham no en ningún momento se pavonea o se cree más que los demás, sino que él es levantado para bendecir a otros. Dice en Génesis 12, versículo 3, en ti serán benditas cualquier familia de la tierra. En tu simiente, no se le olvide eso. En tu simiente, lo que hablábamos anoche en la apertura chaval de Filipenses. Dios te restaura, Dios te sana, Dios te libera, para que tú seas luz ante un mundo perverso. Ante tú que seas luz, porque tú eres, en ti tiene que haber una marca que te diferencia a los demás. No es que la marca la haya puesto tú ni tú hayas buscado, sino que Dios la ha puesto en ti. Dios te apartó, Dios te llamó. Ahora, otro caso, el caso de Moisés. El caso de Moisés. El caso de Moisés es diferente. ¿Por qué? Porque Moisés tiene una carga por el pueblo. Esta mañana hablábamos de eso 32. Resulta que eso 32, 25 al 32, ese sí lo vamos a leer, porque corto no es tan conocido. Alguien que lo lea, por favor, de los de Zoom. Éxodo 32, 25, 32. Eso, lo que vamos a leer aquí es cuando pasa lo del becerro de oro. Y llega Moisés y el pueblo está patas arriba, que están desenfrenados. A ver, ¿quién lo puede leer ahí de los de Zoom, por favor? Yo lo tengo. 20. Éxodo Sí, 32, 25, 32. sí, señora. Gracias. Dice, y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe al Señor y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ok, muchas gracias. O sea que cuando Dios levanta mi cabeza, es también para favorecer al que está en la oscuridad, al que está en pecado. Mire lo que hace Moisés. Mire lo que hace Moisés tan tremendo. Él va y le dice al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. O sea, no les está tapando. Pero vamos, yo voy a ir a interceder, quizás el Señor tenga misericordia. Porque ellos también participaron de eso. Todo el pueblo participó.
Ahí nadie queda fuera de la fila. Todo el mundo estaba ahí. Sino que Moisés, dirigido por Dios, ¿cómo sería ese ambiente que vio Moisés? ¿Cómo sería el ambiente que estaba la gente? ¿Sí o no? Que digo, vea, los que están con el Señor, vengan acá. No es que Dios haya escogido a los levitas para que sirvieran en el templo, ¿no? Sino que Dios los tocó y los llevó y ellos fueron los que sirvieron en el templo. ¿Sí estoy siendo claro o no? Aarón el Señor lo llamó siempre, pero la tribu de Leví, a los levitas, claro, como era la familia de, pues digo yo aquí muy coloquialmente, era la familia de ellos, ¿no? De Moisés y Aarón, lógico. Pero el hecho de que sea mi familia no quiere decir de que en un Dios nos momento llama. dado eso, que, no es que somos familia y estamos ahí. No, no necesariamente. Puede que la gente, el familiar de uno le tuerce O no esté. o no esté, porque es que el que llama es el Señor, no es la sangre, que llama al Señor. Entonces, en Hebreos, en Hebreos 11 24 25. A esto sí, esto. Ahora ellos fueron los que fue perforado su oído, los llamó y atendieron el llamado. Hebreos 11 24 25. Otra persona que me lo lea, por favor. Pero son sin- Hebreos Aquí lo tengo. 11. Dale, Betty, gracias. Por la fidelidad, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ok, muchas gracias. Eso es cuando tú eres restaurado, tú no tienes que estar buscando los privilegios del mundo. Uno no puede, o sea, Buscar las hace mucho tiempo comodidades hablábamos, recuerda temporales. que fuimos como un tiempo de hablar mucho de eso, de los apetitos del mundo. Si tú sigues alimentando los apetitos del mundo, te van a comer. ¿Qué hizo Moisés? Él decidió, lo dice la escritura, cuando se dio cuenta que no era de Egipto, no era egipcio, sino que estaban maltratando a su propio pueblo, él decidió irse, decidió irse. Cuando fue consciente. Y él fue consciente de esa verdad. Y cuando yo soy restaurado no es para irme al mundo, ni ayudar a los del mundo, porque los que están en el mundo están en el mundo. No, pero muchos ahí. ¿Cómo es que decía? Que orar por Colombia, por el mundo. No, no hay que orar por el mundo. Hay que orar por aquellos que conocemos de Él, que Para que seamos verdaderamente luz en medio sigamos, del Eso le mundo. decía sigamos yo luz. Sí. Estaban orando para orar por el mundo. Yo, muy bien. Por el mundo no estamos llamados a orar, es por los hijos, por el pueblo de Dios. Así Por la es. misericordia. Porque Entonces, es que el mundo le pertenece. así es. El que está en el mundo está en el mundo. Pero tú, si tú eres levantado, mira, ahí le he mandado a algunas personas que, pues, Momento de crisis que estamos viviendo en su país. no, que Dios perfora sus oídos y que los que conocemos y los que conocemos brillemos con su luz, porque es que hay gente que ha sido expuesta a la palabra, pero no verdaderamente no ha sido llamado. Y es que el llamado está por encima de mi condición y mis circunstancias, y por encima de la gente. Y acordemos que la Biblia dice en Romanos, dice que oremos por la paz de la ciudad donde habitamos, claro. Entonces, y hay que orar por eso, ¿cierto? Pero pues por convertir al mundo, no, Dios va a llamar a que Tú nos compartías hace 15 días una frase que me dejó muy... ¿Cómo fue que orar por... Ay, se me escapó, vivir se cuenta de ello. Acuérdate, cuando te acuerdas nos dices. Sí. Ok, vamos a continuar. Los profetas. Estamos hablando el principio en toda la escritura, el que es levantado para servir a otros. El que es levantado, restaurado para hacer de bendición a otros. Resulta que el Señor, en Ezequiel 34, no lo vamos a leer, es cuando el Señor le hace el reclamo a los pastores de Israel que no cuidan sus ovejas. Cuando la Biblia habla de pastores, dentro del pensamiento bíblico, no es el pastor, el del oficio que en el caso mío como pastor, no. Es todo dirigente, llámese gobernador, alcalde, concejal, todo el que tiene que ver con el gobernar el pueblo.
Exactamente, toda autoridad, exactamente. Inclusive hasta un administrador de una unidad, hasta un Pero está hablando del gerente. pueblo, no entiendo. No, cuando está hablando, cuando está reclamándole, está reclamando, estamos hablando del pueblo, el pueblo. Cuando en Ezequiel 34 le está reclamando, es los líderes Las autoridades del pueblo. del Ah, pueblo, ya. Ok. del pueblo. Como hablas de ¿Qué? actos de gobernantes. No, No, para que nos aterricemos. ya, Dentro de ellos, autoridades. allá, recuerde que Ezequiel 34 están en el exilio, ¿cierto? Están exiliados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron ellos allá? Porque los gobernantes lo permitieron. Y entre ellos están los sacerdotes, entre ellos están los profetas, entre ellos están los gobernadores, porque el Señor los incluye a ellos. ¿Sí me voy a O sea, entender? todo que está en Entonces autoridad, denuncia líderes egoístas, que se apacientan a sí mismos. que piensan es en sus favores. Entonces, en Primera de Pedro, alguien que busque por favor allá en Zoom, Primera de Pedro 5, 2, 3. ¿Y era Ezequiel qué? No, Ezequiel 34, donde el Señor hace un reclamo hacia los líderes egoístas, que O sea, las piensan en sí autoridades. mismo, en lugar de servir, se sirven de la gente, Primera ¿cierto? Pedro 5, ¿qué? 5 que Primera de Pedro 5, 2, 3. ¿Quién lo puede leer ahí de los de Zoom, Ese por es el favor? tema de... Lo leo, pastor. Dale, Juanca, gracias. Dice, apacentad la grey de Hashem que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Elohim, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Ok, ¿sí se dan cuenta? Clarito, ¿cierto? Juanca, Sí, señor, claro. O sea, porque uno, nosotros... Sí, dale, Juanca, no, no, tranquilo, dale. siga, pastor. No, no, dale tú. No, no, pues aquí habla muy claro de que ser modelo de la grey es algo bastante, es un compromiso grande, ¿no? O sea, Ajá. Es un cierto, proceso pues de mucha responsabilidad. Yo responsabilidad. aprendí hace muchos años, yo aprendí hace muchos años de alguien que era muy cercano a nuestras vidas en esa época, que infortunadamente muchos llegamos a tomar la posición de liderazgo, de pastores, y resulta que tenemos muchas heridas en nuestro corazón, y entonces, o muchos vacíos. Entonces, así usted quiera o no quiera, la gente te entroniza, ¿cómo se dice? Te pone en un trono, ¿cómo se diría la forma? Te ponen en un pedestal, ¿cierto? Te ponen en un pedestal y ya tú te enseñoreas de ellos. Entonces se vuelven abusivos, se aprovechan. Hay gente que es muy vulnerable, hay gente que es muy frágil y se aprovechan de ello y le sacan inclusive plata, se meten en su vida personal, deciden por ellos. Entonces son personas que no han sido sanadas, que no tienen una buena valía, entonces se enseñarán de los demás. Por eso está diciendo aquí Primera de Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ojo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, si tú me das algo, te atiendo. Si no me das nada, no te atiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, resulta que si Dios levanta tu cabeza, si Dios te restaura, no es para aprovecharte, sino para hacerlo con amor, con libertad, con responsabilidad, con honestidad, no buscando tus propias ganancias. ¿Queda claro? Ok, el ejemplo del Señor. Vamos a mirar acá. El Señor mismo, en Marcos 10:45 dice que vino a servir y no a ser servido. Siervo de todos, Señor de nadie. Una frase que yo aprendí hace muchos años. Siervo de todos, Señor de nadie. No estoy llamado que porque yo viví, que porque yo fui sanado, que porque yo fui liberado, antes ya tengo potestad sobre los demás. No. Antes de lo que tengo, te doy, ¿cierto? Sí. Ok.
Entonces, saqué una frase acá, dice, servir en el reino son espacios donde Dios obra en cada persona. Y si, bueno, estas frases a veces como que no me cuadran, pero ustedes me pueden ayudar a corregirlo si está algo mal redactado. Servir en el reino son espacios donde Dios obra en cada persona para llevar libertad y bendición a su entorno. ¿Sí queda clara la frase o no? Vuelvo a leerla. Servir en el reino son espacios donde Dios obra en cada persona Es un espacio. para llevar libertad y bendición a su entorno. O sea, tú no puedes dar de lo que tú no has recibido. Tú no puedes tener misericordia donde tú no has experimentado la misericordia de Dios. Tú no puedes vivir el perdón cuando tú no has experimentado el perdón de Dios. ¿Sí me hago entender? Es la frase de que dice que uno no puede dar de lo que no tiene. Exacto. Es muy sencilla, pero muy profunda. Muy sencilla, pero es muy profunda. Entonces, ese espacio que Dios permite, ¿cierto? Donde Él me ha sacado, Él me ha restaurado, Él me ha puesto sobre la roca firme. Y yo veo el hermano, estamos hablando de pueblo, yo veo que un espacio para que Dios, así como tú lo viviste con Carmencita, mire que Dios te puso a ti, dispuso tu vida con Carmencita, pero Carmencita, sin ser consciente, talló tu vida también. O sea que en los dos estaba interviniendo Dios. Ahora no. No es que diga yo, ay, ¿sabe qué, Angelita? Yo ya lo superé. Yo ya estoy, Yo soy la que sé y yo soy la ustedes que sé, y simplemente tú escuchen. simplemente, qué pobrecita, estás sufriendo. No, No, sí. sino que a través tuyo, a través de tu vida, Dios también me enseña, Dios también me edifica. Eso es lo que yo quiero decir con esa frase. ¿Sí queda claro o no? Exactamente. Ahí aplica ese pasaje. Y que somos solos. Yo te aporto, pero tú también. Ah, no. Todos aprendo y yo enseño. Y muchas personas dicen, no, tú eres una luchadora, una guerrera. No yo. Solo. O sea, la Álvarez. Sí, no, está bien eso, pero cuando... No, está bien, no, está bien. Angelita, está bien para el caso tuyo, pero ya cuando tú tienes la oportunidad de ministrar en otra persona, no quiere decir que ya tú lo superaste, no. En medio del proceso, tú eres también edificada. Sí, sí. Sí. Tú estás edificando a la otra persona, Sí, sí. pero a través de lo que esa persona está viviendo, Dios te lleva a ti de pronto a valorar lo que tienes y no lo estás valorando. Porque a veces cuando uno se reúne con las personas, yo hablo del tema como pastor, hay gente que se me sienta a mí o me comienzan a comentar cosas que están pidiendo y yo las tengo y no las valoro. ¿Sí me van a entender? Claro que sí. Yo tengo unos privilegios Pero no no, y que no soy consciente. No tanto que los vea, es que ni los veo, sino que la persona me está contando a mí y yo dije, ay, esta persona está sufriendo, está angustiada y ahorita que yo lo tengo y no soy consciente de ello, ni tampoco lo valoro. ¿Sí me van a entender? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Entonces a veces toca como que ser agradecido. Sí, claro, total, total. Ok, bueno, aquí ya terminar con el ejemplo del Señor mismo. Me gusta mucho esta parte. Vamos a Juan capítulo 13. Me gusta mucho esta parte porque el Señor siempre, Él es el ejemplo, Él es nuestro referente y Él debe ser nuestro referente. ¿No crees que? Con todo el respeto de todos nosotros, pero ninguno de nosotros debemos de ser referente de nadie. Nuestro referente es el Señor, ¿cierto? Él es el Señor. Y Él mismo, nosotros somos unos privilegiados porque estamos conociendo la Torá, estamos reconociendo a Mashiach como Dios mismo y reconocemos que Él obra en nuestras vidas y es que es conforme a la palabra de Dios. No todo el mundo tiene claro eso, ojo con eso. No todo el mundo lo tiene claro. No, y uno le dice, por ejemplo, a las personas, ay, no, pero es que eso no es fuerza, y no entiende que ese esfuerzo es el mismo esfuerzo que pone Dios en uno. Y ellos no pueden entender eso. ¿No? ¿Y dónde me deja? No, pero venga, Yo no, no, está bien, pero venga, pero yo a lo que me refiero no es tanto eso que es válido lo que tú estás diciendo, sino va a poner ejemplo específico.
Los judíos, ellos conocen Torah más que nosotros, pero no tienen a Mashiach. ¿Sí me van a entender? Los cristianos o católicos, ellos tienen a Mashiach, pero no tienen la Torah. Nosotros tenemos la Torah, tenemos a Mashiach, y es un solo, único y Dios verdadero. Gracias. ¿Vieron? Dios único y verdadero. O sea, somos unos privilegiados. ¿Sí estoy siendo claro o no? Entonces el Señor vea lo que nos muestra aquí en la palabra. Vamos a Juan 13. Juan 13, versículo 4. Juan capítulo 13, versículo 4. Vea lo que dice. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ojo, ¿qué hizo el Señor? Estaba compartiendo su cena con los discípulos y dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mira, para darle profundidad a este pasaje, seguramente que ustedes lo saben, seguramente que lo saben. Lo que pasaba en esa época del Señor del primer siglo, recordemos que las calles no eran pavimentadas, eran polvorientas, ¿sí o no? Entonces, cuando una persona estaba en la calle y llegaba a una casa, había un sirviente para que te lavara los pies. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando el Señor llega al recinto, donde ellos han preparado que van a compartir la cena, el Señor es el que toma esa posición. ¿Sí estoy siendo claro o no? Sí. O sea, se hizo siervo. Sí, se hizo. Ok. Ojo con esto. Listo. Vamos al versículo 12. No, en el mismo capítulo 13 al 12. Juan 3. Juan 3. Juan 13. Alguien que lo lea de Zoom, por favor, del 12 al 15. Yo lo leo, pastor. Ah, Romina, gracias. As- Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tremendo, ¿ah? ¿Usted se imagina eso? Es lo que la Vean lo que dice. No, pero venga, pero es que mire el versículo 13. Gracias, Romina. El versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien. O sea, lo soy. O sea, es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. O sea, ¿cómo manejar ese equilibrio de que es que lo que yo haga ni me pone ni me quita? Es que después de que yo sé quién soy en el Señor, no me importa lo que tenga que hacer, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Ay, que le tocó hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que yo no dejo el príncipe, hablemoslo en ese término, príncipe del mundo. El príncipe puede venir aquí, el príncipe de no sé qué, el príncipe de príncipes de acá, y se pone a barrer calles. ¿Será que por barrer las calles deja de ser príncipe? No, para nada. Pues en el mundo, sí. Es más, hay una película, no recuerdo en ese momento, pero yo creo que la vi jovencito. Una película donde un príncipe Nosotros no sé. se quiso hacer amigo de una familia pobre y quiso vivir un día como vivían ellos. Pero hace muchos años la película. Mateo 20. Y él nunca dejó de ser príncipe. ¿Sí me van a entender? El problema es de valía. El problema es de identidad. Y el Señor, él dice, yo lo soy. Pero es que el tema va más allá. Porque si Dios te restaura, Dios te sana, Dios te libera, es para que tú ayudes a otro. Ahora la pregunta que yo hago acá, el Señor lavó los pies de todos, incluso de Judas, sabiendo que lo iba a traicionar.
Dale, amor. Oyendo eso, yo pienso que ahí, por eso es que Yehoshua da esa enseñanza del servicio. En Mateo, en Mateo 20, 25, del 25 al 28, mira lo que dice. Mateo 20, mis amados, Ahí 20 ya, al 25. mire cómo el Señor viene a recrear la misma Torah. O sea, el pasaje que estamos estudiando de números es lo que vino Yehoshua a hacerlo. Mire lo que dice. Pero Yehoshua llamándolos junto a sí dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los Perdón, gentiles? ¿cuál es el pasaje? Mateo 20, 25 al 28. Ah, ok. Entonces, cambiando la palabra y como lo hemos oído el nací y el príncipe, Jesús llamándolos junto a sí dijo, ¿sabéis que los nací, gobernantes, príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser entre vosotros, que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, nací, príncipe, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, Ben Adam, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ese es Ese por eso dice que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Porque es ese que es el pasaje de... el amor va hasta ciertos límites. Pero cuando yo tengo que morir, ¿cierto? Como escuché una frase en estos días, eh, si tú amas, perdona, pero dime, te voy a decir algo, si tú amas, no traicionas. Ujú. Sí, porque sí hay que perdonar, pero entonces el otro ama Y si traicionó. y sí traiciona. Y O si sea, hace daño y se ofende y si... entonces, Ahí sí no. ¿cómo es la cosa? Ahí sí no le gusta el tema, ¿cierto? Ay, no, es que, ¿por qué no me perdonas si tú amas? No, y si tú amas, ¿por qué traicionas? ¿Por qué me traicionas? Si tú me amas. El tema es profundo, ¿cierto? Vean el ejemplo acá, gracias, amor, y es bueno porque lo decíamos ahorita en Marcos, el Señor no vino a que le sirvieran, sino a servir. Es Él una... no vino a lo que hace el mundo, porque es que de una otra forma, y lo vemos, ¿no? En nuestro país ya se convierte todas en la partes. gente como un ídolo, ya muchos, si no está esa persona, ya no podemos vivir, no, tampoco. Ya todo nivel. Polarizado. Eso es una cosa tremendo. Pero la pregunta para nosotros, mis amados, el Señor les dijo a los discípulos, en Juan capítulo 13, le dijo lo siguiente, Juan 13. ejemplo os he dado, Claro. ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hagáis. Les voy a decir algo, y esto lo he dicho anteriormente y vuelvo y lo digo. Ustedes estarían dispuestos, ustedes aquí como están en este momento, de que yo le quite los zapatos y le mire sus uñas y le mire sus pies. ¿Sí? ¿Lo que estoy diciendo o no? Es un tema Y tú estás de dispuesto. pudor, es un tema, a ver, ustedes tienen palabras. Yo estoy dispuesto a lavar los pies y quiero los lavo ya ven. No hay problema con eso. Usted, Yo también. estoy dispuesta a inspeccionar. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mira, a mí nunca se me olvida. A mí nunca se me olvida un hecho que tuve que me impactó mucho de un niño de 11 10 años que se me acercó y me dijo, yo quiero ir a su casa y quiero llegar a donde usted duerme. Quiero ver dónde usted. Donde usted duerme, yo quiero ver. Bien. Y yo le dije, hable con sus papás y nos vamos ya. Y fueron. Y el niño, ¿yo dónde dormía yo? Aquí duerme usted. Porque ellos como ven el mundo. Ellos ven, es que lo ven a uno como un Dios, como una cosa así. Todo como el que. Algo sucedió. Algo le impactó al niño, ¿cierto? Y me gusta. No, que no va al baño, que no tiene necesidad, que no huele maluco. Suda igual. A mí es igual, me gusta arreglar los pies. Y cuando son de señores muy mayores, me gusta más. Porque son pies más descuidaditos. Entonces es el descanso que sienten muchos cuando se les arreglan las uñas. Que le quitan los calitos de abajo, que se les corta, les quitan la uña. Es una gruesa. vocación. A mí me gusta mucho. ¿Por Bueno. qué?
Pero hay muchos señores que los tienen muy ¿Están escuchando a Adrianita? Muy poco. cuidaditos de Más la bien uña. poco, que hable más durito, por favor, es un punto de volumen. Que a mí me gusta mucho arreglar las uñas de los pies, O sea, ese es tu trabajo y a ti te gusta hacerlo. no de todos. Pero cuando llega una persona de adulta mayor me gusta mucho porque yo siento el descanso que siente esa persona cuando le arreglan las uñitas, los pies. Es verdad. O sea, es factor de alivio, se siente aliviada la persona. Sí, claro. Pero aquí el tema aquí es específico, es que el Señor le lavó los pies a todos. Y ahí estaba Judas. Ah, Y fuera de eso, el Señor sabía que lo iba a traicionar. Claro. El Señor les dice, ejemplos he dado, vaya hagan lo mismo. Pero ahí es un simbolismo, ¿no? Es un Sí, simbolismo los pies. Total, total, pero el mismo Pedro reacciona. Dice, no, Señor, ¿cómo me van a dar los pies? O sea, pero cuando dice el Señor, no, es que no son los pies. Es que no son los pies. Es tu vida. Eres tú. Y te dice, no, Señor, láveme lo que quiera. Láveme las nalgas si quieres. ¿Sí me entiendes? si no te dejan, tienes parte conmigo. Tú mira, estaba en esa época, Angelita, a ver si le curan esas nalgas. Pero, no, pero lo dice, vea. Señora, Vea, ¿me vea. colabora con la salida, por favor? ¿Qué? Yo no sé. Vea, vea lo que dice. En Doña la Biblia Marina. dice, oiga, perdón, escuchemos, venga. Yo sé que ya pasó el tiempo y ya vamos a terminar. Ya con esto terminamos. Vea, póngale que va lo siguiente. Porque es que el tema del siguiente, si tú eres levantado, si tú eres restaurado, es para ayudar. Y cuando tú ayudas al que te ha hecho daño, al que te ha ofendido, dice que amontarán ascuas en su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Lo avergonzará. El mal se vence con el bien. Vea lo que Pedro le dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió oye Josué y le dijo, lo que yo hago lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Josué le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, el tema aquí es, y aquí es donde está la profundidad de esta enseñanza, es en esa intimidad de los pies, que puede ser en un momento algo muy íntimo y a la vez vergonzoso, muy personal, y que así como dice Adrianita, ni te avergüenzo, ni salgo como un loquito a decir, si supiera el olor de esos pies, si supiera cómo estaban esos pies, si supiera los callos que tiene, si supiera, no, el Señor no hizo eso. Y por eso yo coloqué acá, mis amados, que me impacta mucho, el acto de lavar los pies enseña lo siguiente, intimidad, servicio sin juicio, acercarse a lo más vulnerable del otro. Segundo, dignidad, no juzgar la suciedad, sino limpiarla. Esto es profundo. O sea, lo que simboliza. Eso es lo que simboliza. Confianza, no es poner ni avergonzar, sino restaurar. Dependencia de Dios, no es mi poder, es dejar espacio para que sea Dios quien sane, libere y restaure. Entonces, por eso me Servir. la Biblia. Hable duro. No, a que escuchen el de sur. Hace eso con los pies de Jesús, pero ella pues, mira lo que hace tan hermosa que ella coge. Con sus lágrimas con junto a sus sus pies. Eso, entonces eso era, es, mira, ahora ya se entiende uno, es derramar su corazón delante de él. Y en su intimidad, y no tenía temor No tenía temor. de que viera lo más horrible de mi vida. Yo no te juzgo ni te condeno, pero te restauro. Y nadie la entendía, que vaciara todo ese Perfume. los 2 millones que valían no sé cuántos denarios ¿Ah? sobre los pies de Mashiach. Oiga, Ya fue algo tremendo. coloqué aquí una frase, dice, servir es inclinarse, pero el que obra en lo íntimo es Dios.
No se trata de, es que yo logré Ah, ganarme la confianza del otro y llegué hasta lo más profundo de su ser. No, no. es que Dios lo ha permitido porque Él te ha preparado para ese momento. Y que tú tengas la madurez y la seriedad de que tú lo que veas, lo más inmundo que tú veas en la persona, no sea motivo de vergüenza, sino de restauración, sino de levantar su dignidad. Y como le dijo a la mujer, a la mujer samaritana, ay, perdón, A la a la mujer adúltera, pecadora. a la Hermoso, adúltera, ¿qué le dijo? hermoso. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Pero lo más lindo fue lo que él hizo, que cuando se levanta dice que él le puso nuevamente el manto. Eso es lo más simbólico y lo más hermoso, porque La la cubrió con su volvió a palabra. cubrir con su gracia. O sea, Claro, la gracia volvió la y le dijo, cubrió. eres digna. O sea, eso es ese momento, yo me hizo, porque dice, a mí toda la vida ese momento me pareció, y siempre me quebranta cuando lo veo. Y le dice, vete y no peques más. O sea, Así es. Mis amados, vamos a dar hasta acá. Vamos a dar hasta acá.